Hola, ¿cómo están? Ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. Seguro, ¿no? Digo, entre la música y mi linda compañera que tengo aquí, escultura de Tomás Inos. Ahí si quieren una escultura, pues háblenle porque, bueno, ya no lo voy a voltear a ver mucho porque la verdad es que sí como que medio me paniquea. Pero efectivamente, vamos a hablar del Exorcista. Yo creo que las películas de terror más importantes de toda la historia. Es de mis películas favoritas. Habrá gente que diga, ay, El Exorcista, ni me da tanto miedo. Pues la verdad es que a mí hasta el día de hoy le sigo notando cositas, detalles que yo digo, y me sigue causando la misma ansiedad y el mismo horror como desde la primera vez. Yo recuerdo haberla visto cuando tenía 10 años, porque mi papá es un sádico, entonces pues me la puso bien chavita, ¿no? Y yo así de, ¿qué es esto, no? Y sí, yo creo que es una de las películas más importantes de horror, pero para hablar del exorcista, creo que mucha gente dice, bueno, pues es que del exorcista hay, bueno, mucha gente se sabe la historia ya, la ha visto 1000 veces o por lo menos una vez, o el underground que hay como de la película, que es casi casi todo mentira, pero para hablar del exorcista hay que hablar del antes del exorcista y del después del exorcista. ¿Qué pasaba en el momento que hicieron El Exorcista? Estamos hablando que la película se hizo en Estados Unidos. A finales de los 60 había, pues eran los resultados de la Guerra Fría, de Vietnam. Estaba este pendejo del Anton LaVey con el satanismo. Estaba el incremento de las sectas, ¿no? Con el Charles Manson. Y entonces había un fenómeno por ahí de películas como por ejemplo El bebé de Rosemary, ¿no? Que, con la cuestión del satanismo y demás. Entonces, para hablar de nuevo del exorcista hay que hablar de varios intermedios. Y perdón, pero esta mamada que escogí como que no me late mucho. No, como que el rollo aquí de, como que la adaptación, pues como que en él. Y luego dice El Exorcista doblada. No, espérenme, no me la doble, no. Está raro aquí. Porque si no, no voy a poder hablar como a gusto de... Y entonces, para hablar del exorcista, en el antes, pues hay que hablar de quien escribió justo El Exorcista, ¿no? Del escritor. El escritor William Blatty, bueno, él vino en 1928, se fue a Estados Unidos con su familia a Nueva York, sin papá, con su mamá y con varios hermanos. Obviamente inmigrantes libaneses, eran pobres y entonces su mamá tuvo un poder y un papel muy importante en su vida. Una de las cosas más importantes que hizo su madre por él, bueno, fueron muchísimas, pero justo logró que él pudiera entrar a estudiar la preparatoria a una escuela de jesuitas, ¿no? Que se convirtieron en algo bien importante para él, sus cuates y como la cuestión de la religión, ¿no? Y posteriormente él estudiaría en la Universidad de Georgetown y su madre le conseguiría una beca, ¿no? Digo, era un cuate muy listo, pero además su madre haría como un gran trabajo para conseguirle una beca. Eh, Hubo una parte que en varios libros e incluso documentales dicen que fue una parte como crucial para que él escribiera El Exorcista, que fue una noticia en el Washington Post sobre cómo dos padres exorcizaron a un chavito, ¿no? De 13, 14 años. William Blatty leería esa noticia y entonces él diría, me gustaría saber más allá del exorcismo, porque si hay cuestiones como más científicas, si lo quieres poner así, o más maduras a través del exorcismo, eso puede acarrear más gente para que crean en Dios y para que crean en la religión. Les voy a contar un poquito a través de esta historia. Esta historia estuvo en el Washington Post, pero además y medio cambiado también, porque
hay historias como medio, cómo se llamaba el chavito, cómo no se llamaba, etc. Hay dos estudios muy importantes con este particular asunto. Uno es Possessed, que es del 93, y otro es un libro que se llama The Haunted Boy del 2000, que son como las escrituras más importantes de este exorcismo. ¿Qué pasa? Bueno, es un chavito que estaba como muy arraigado con la tía. La tía le gustaba jugar con la ouija. Entonces empezaban a jugar y pues empezaban a escuchar como ruiditos y como cosas. La tía muere, él se quiere contactar con la tía y empiezan a suceder cosas como de movimiento de la cuestión de los muebles y demás y de ropa. El chavito ya estaba tan poseso que la familia le habla a la iglesia luterana y le dicen, pues quiero que le hagan un exorcismo a mi chavito. Y entonces la iglesia luterana le dice, no, espérame, no, hay que mandarlo al psiquiátrico, ¿no? Entonces en el psiquiátrico le hacen varias pruebas y le hacen un exorcismo, en donde uno de los padres pues sale lesionado. Lo sacan del psiquiátrico, se cambian varias veces de casa y en una de las casas ya otros padres le hacen el exorcismo. Al chavito ya en ese momento ya tenía heridas en el cuerpo, tenía algunas marcas en la piel, algunas X y otras letras, ¿no? Palabras que decían hell, infierno. Para el final de esta historia, el chavito es bautizado, le hacen la comunión y hacen que diga la palabra domino y entonces en ese momento pues es exorcizado. De nuevo, si quieren conocer más de este caso del Washington Post, estos libros que les comento, estos estudios son como los más importantes o los que rescatan mejor información. El nombre del chavito y de quién fue, después hay varios estudios que dicen que estuvo trabajando en la NASA. La verdad es que es un poquito como de estarle jugando al lo güey, a ver si sí o si no. Pero esta noticia fue importante para Blatty, como les comento, sí, sí fue importante, pero no fue la crucial para que él escribiera la novela. ¿Qué hace Blatty? Blatty, después de estudiar su carrera en la Universidad de Georgetown, pues sale de la universidad, pues sin chamba, empieza a ser actor, se mete a la milicia y empieza a escribir para televisión, empieza a escribir guiones. Y ustedes dirán, no, pues ¿qué tipo de guiones? Él escribía guiones de comedia, el güey era comediante, ¿no? Entonces, hizo un experimento, está bien interesante, porque hizo un experimento social en donde él se hizo pasar por uno de los 30 hijos del rey de Arabia Saudí y fue como comenzó a conocer gente de la televisión y toda la gente creía que era el hijo de ese cabrón, ¿no? Entonces hace dos novelas que tienen que ver con cuestiones de comedia. Una la hace en el 59 y la otra en el 60 y tantos. Son llamadas aquí las tengo, Week Away de Make a Jack and John Goldfarb, Please Come Home. Sigue haciendo estos guiones de corte humorístico y luego lo contratan para hacer un guión de comedia que le iba a dirigir Friedkin, el director del Exorcista. Y entonces Friedkin dice, no mames, pinche guión culero, güey, yo no voy a trabajar con esta mamada, güey. Y este güey lo estaba escuchando, entonces dice, bueno, lo persigue en el estacionamiento y le dice, güey, pues es que yo escribí el guión, ¿no? Pero gracias por ser tan honesto, güey, porque sí, el guión está bien culero, güey, pero pues chido, güey, por conocerte. Entonces, ese es el primer contacto que tiene el escritor con Friedkin. Y pasan muchos años después para que tengan este contacto de nuevo con el exorcista. Bueno, Blatty siguió con el rollo, güey, de la comedia y demás. Y pasa un asunto, pues, muy importante para él. Muere su mamá, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues es que Blatty, y justo les voy a mostrar un libro que desafortunadamente no lo tengo en la mano, pero aquí está. Y dice, fueron tres cosas que a mí
proyectaron más y me inyectaron más el escribir El Exorcista. Entonces, cuando muere mi madre, ocurren tres cosas bien importantes para mí que me hacen iniciar con la novela y luego continuar con la novela, porque tuvo como varios pedos a la hora de inspiración y demás para escribir la novela. Entonces, una de ellas se las voy a leer. De entrada, este libro es, o sea, una joya. Bueno, aquí lo tengo de ñoña, súper separado. Magnífico día para un exorcismo. La saga completa del Exorcista. Te platica desde lo ínfimo de los asuntos chismosos de todo mundo hasta el intermedio y al final del Exorcista y el después, ¿no? Y entonces aquí les voy a leer la primera cuestión que tuvo Blatty para empezar a escribir la novela, o el primer suceso que le ocurre. Entonces decía, bueno, a las 4 de la mañana estaba en una silla mirando hacia las estrellas y rezando. Recuerden que era pues es muy católico, era muy católico. Oh Dios, mándame una señal que me diga que está en un lugar feliz. Menos de un minuto después, miré al cielo y vi un objeto brillante atravesando el firmamento muy despacio. La lentitud de su vuelo parecía poco usual. Entonces, durante unos 10 segundos, aquello permaneció estático hasta que volvió a moverse y desapareció detrás de una nube. Él aclara específicamente en este suceso que él estaba pues muy pedo, ¿no? Y andaba con el vodka y que a lo mejor tuvo algo que ver. Pero ese fue el primer suceso. En ese momento que empieza a decir, bueno, quiero esta idea, ya había leído sobre el Washington Post, etcétera, etcétera, empieza a conseguir editor, empieza a conseguir pues, gente que lo apoye. Y entonces dicen, quiero empezar a hacer mi investigación para hacer la novela, y va con sus cuates, los jesuitas, ¿no? Y le dice, bueno, empiezan a platicar más de lo que, o sea, de lo del Washington Post y qué piensas del exorcismo, etcétera, pero los jesuitas se cierran y dicen, no, espérame, platicar del exorcismo, o sea, estás haciendo un libro, pues no va por ahí, ¿no? Entonces se cierran un poco las puertas por ese lado. Luego, ya decidido, muy decidido a la cuestión de escribir El Exorcista, dice, a ver, ya estoy como que entre que sí, entre que no, voy a empezar mi novela con que se posesiona a alguien, con la cuestión de una ouija, etcétera, etcétera. Entonces el güey está bloqueado y se va a una cabaña. Y en la cabaña ya estaba pues entre triste por la mamá y con el duelo y todo el rollo. Entonces dice, bueno, ya me quiero relajar, me voy a ir a un sauna. Y él platica que su madre utilizaba dos medallas, una plateada y otra de la Inmaculada Concepción. Su madre fue enterrada con la plateada y él se quedó con la Inmaculada Concepción. Va al sauna, se quita todo, cuando sale y está en su cama trae las dos medallas. Y entonces dice, chinga, pues a lo mejor alguien traía una medalla igual que la de mi mamá, ¿no? A lo mejor alguien se le olvidó. Habla al sauna y pues le dicen que no, que nadie reclamó nada, etcétera, etcétera. Entonces el güey pues dice, pues yo creo que esta es una señal, ¿no? Y sigue con la novela. Luego, en su primer matrimonio y la chavita que tuvo, tenía algunos sucesos con un fantasma, entonces decía, igual es mi mamá, ¿no? Entonces el güey compra una ouija, porque justo la novela empieza con la cuestión que les comento de la posesión con la ouija, a través de la ouija, y entonces dice, bueno, compro la ouija, quiero saber la experiencia, le voy a preguntar si este fantasma o esencia o cosa que está aquí es mi mamá, y le pregunta a la ouija, y le dice, bueno, ¿eres mi mamá? Y le dice que no es su mamá, pero es una chavita, ¿no? Húngara que tiene 16 años, y se llama Bats. Entonces tiene esta experiencia, entonces todas esas experiencias lo hacen tener la novela del exorcista. Hay que aclarar que este artículo del Washington Post, si tú lees en internet, en Google, etcétera, no, si es que él se basó en eso, no. Lo tuvo así, aquí, detrás de su cabeza, un montón de años, pero en realidad la novela, o él plasmó argumentalmente el duelo que tuvo con la mamá. Y si ustedes empiezan a analizar El Exorcista,
hay un asunto bien interesante, porque el padre Carras tiene un asunto interesantísimo de culpa con la madre y una falta de fe. Entonces, es un asunto de, además del exorcismo y además de lo que le ocurre a Regan y todo este rollo, hay un asunto detrás y entonces la novela la hace con base en eso, con base de, la termina prácticamente en los 70s. Cabe decir que más de 20 años después de que el Washington Post publicara el artículo. Entonces, hay que tomar todas estas experiencias que tuvo Blatty y, por ejemplo, en este libro lo platican así de su voz perfecto, de qué fue lo que le ocurrió, ¿no? Bueno, total, el güey decía, bueno, primero el güey pensaba que iba a ser un guión para cine, luego lo hizo novela y luego dijo, esto no puede ser para cine, esto es imposible que sea para cine, ¿no? Pues empieza a hablar con varias bandas y la banda le dice, no, esto es para cine, güey, o sea, esto es definitivo. Entonces la productora y demás le empiezan a decir, no, a ver, ya tenemos el director. Uno de los directores que estaba pensado era Kubrick, ¿no? Y él dice, no, no quiero a Kubrick, no quiero a nadie de esos güeyes conocidos ahorita, quiero a Friedrich. Ese vato el que me dijo que estaba bien culero millón, pues quiero ese güey, ¿no? Y Friedrich acepta. Entonces, hay 6 versiones del Exorcista, las 2 principales, digamos, es la original, la del 73, y luego la que hizo el director en el 2000, más o menos. Pero hay varias versiones, estas son las principales. Ahora vamos a hablar del Exorcista per se. Es la primera vez que voy a hablar de una película sin contarles qué rollo, porque yo creo que todo el mundo ha visto El Exorcista, ¿no? Entonces les voy a platicar como el chismecín, ¿no? Como el lavadero, que ciertas cosas que pasaron. La Pandora. Y varias cuestiones ahí que, cómo fue que eligieron el cast, ¿no? También. Porque algo súper interesante, o que yo siempre he considerado súper interesante, además del maquillaje, de la dirección, de la novela, de la buena adaptación, es los actores. O sea, los actores tienen una parte importantísima en esa película. Eran actores prácticamente desconocidos, ¿no? Que actualmente yo puedo decir, ¿quién posicionas en cada papel? Pues está complicado, estaban perfectos, ¿no? Y cada uno fueron elegidos de una manera como bien extraña. De hecho, un par de ellos buscaron el papel sin ser actores conocidos y así llegaron hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Para lograr el papel. Entonces, una de ellas justo fue quien hizo la mamá de Regan, ¿no? De Chris MacNeil. Y les voy a leer una aquí, es que está bien padre porque esta ruca, ¿no? Esta actriz le habló a Friedkin así de, güey, no mames, tírame paro, güey, ¿no? Yo quiero hacer el papel, ¿no? Y ese güey prácticamente la mandó a la chingada, ¿no? Le decía que tenía actrices más chidas. Entonces, esta actriz le decía, bueno, oye, ¿sabes quién soy? Y Friedkin le decía, sí, por supuesto. Y pues él mentía, ¿no? Me gustaría hablar contigo sobre Chris MacNeil. Sí, señorita, tengo que comunicarle que el estudio está interesado en Anne Bancroft, Audrey Hepburn y Jane Fonda. De las últimas 2 actrices, Audrey estaba en Italia y Jane Fonda tenía pedos de otro tipo en ese entonces, ¿no? Entonces la actriz le dice, bueno, le estoy preguntando si quiere conocerme, ¿usted cree en el destino? Y el director le dice, no lo sé, supongo que pues algo hay de eso. Estoy destinada a interpretar ese papel, mi corazón dice que es mío. Y en ese momento le hace unas pruebas, un par de pruebas y le elige para el papel, ¿no? Posteriormente está la parte del padre Carras, ¿no? Este actorazo de Jason Miller que de hecho no salió en tantas películas, ¿no? Y había una infinidad de prospectos para este papel, ¿no? Estaba Paul Newman, estaba Jack Nicholson, estaba Marlon Brando, ya tenían alguno de esos güeyes súper conocidos para el papel del padre, ¿no? Y Jason Miller, y es que aquí les digo, sí los tengo que leer porque dices, no mames, que eso fue lo que pasó, pues según sí, ¿no? Pues también le habla, ¿no? Este vato, o sea, este vato también dice, no, pues era medio actor y le habla a Friedkin.
y le dice, escucha, he leído este libro del que me hablaste, ¿eh? Ese tal exorcista, ese tipo soy yo, el padre Carras. Te agradezco mucho tu interés, pero ya hemos contratado otro actor. Te estoy diciendo que él soy yo. ¿Quieres por lo menos hacerme una prueba? Ya hemos dado el papel y no me importa. Y Miller dice, a mí tampoco me importa. Bueno, si quieres venir por tu propia cuenta y entendiendo que ya tenemos un contrato con otro actor, te haré una prueba. Y él hace una prueba con la actriz, con la que iba a hacer Chris McNeil, un par de pruebas, y es elegido para el padre Carras, ¿no? Y la elección de Regan, ¿no? Había más de 500 candidatas para niñas para el papel. Y la mamá de Linda Blair ya se dedicaba al modelaje. Su mamá la empujó al modelaje, entonces pues la lleva sin cita y dice, no, pues aquí les traigo a mi chavita, ¿no? Que hace modelaje, pero pues la traigo sin cita, pero pues aquí está, ¿no? Entonces hay una conversación en donde Friedkin platica con ella y entonces le dice, bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Ah, no, pues una cosa que se llama el exorcista. Y bueno, ¿sabes qué vas a hacer? No, pues es que pues alguien posesiona a una niña. ¿Y qué vas a hacer? No, pues hay cosas que, pues como meterte cosas por la vagina y no sé qué, ¿no? Esa conversación es falsa porque de hecho Friedkin tuvo esa conversación con otra actriz de 9 años, ¿no? Y después la empezaron a publicitar como si hubiera sido esta actriz, pero no fue así. Ella fue elegida prácticamente por el físico, ¿no? Por el físico y pues dulzona, ¿no? Y yo dulzona. ¿Cuáles datos interesantes hay detrás de la película? Uno de ellos es que la semana de rodaje que tuvieron en Irán, recordemos que en ese entonces ya había un pedo, o más pedos en Irán, estaba la guerra, estaba la situación política en el país, pues bueno, en vez de 3, 4 semanas que supone que iban a rodar, pues se tardaron como 2, 3 meses, ¿no? El director comenta que él tuvo la oportunidad de ver varios ritos ceremoniales pues, poco ortodoxos con los yazadi. Los yazadi son una religión preislámica. Entonces él llegó a ver unas cosas súper fuertes y súper interesantes, ¿no? Que también como que lo dejaron para proyectar ciertas cosas en la película. Si ustedes recuerdan, hay un momento en la película donde hay un vagabundo en donde le dice a Carras, ¿no? Padre, ¿podría ayudar a este antiguo monaguillo? Ese personaje en realidad era un vagabundo borracho, ¿no? Y lo elige justo el actor que hace de Carras y el director, ¿no? Lo eligen, ay, bueno, puedes decir esto, y pues lo graban en el momento también diciendo eso, ¿no? Otra cosa interesante es que hay 2 padres jesuitas que trabajan con Carras. Uno es su mejor amigo, que es el que sufre cuando pierde a la mamá y cuando todo se está sufriendo, y otro que era como el jefe de la universidad. Los dos eran padres, o sea, eran jesuitas, en realidad, que la hacían medio de actores y además eran consejeros para la película, ¿no? Entonces aquí hay varios como asuntos como bien interesantes. Hay 2 personajes, ahorita voy a hablar de uno de ellos, y 2 personajes tras bambalinas. Una es Eileen Dietz. Ella hizo las partes que no podía hacer la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muy fuertes. Pues acuérdense que el crucifijo, que varias cosas que la niña no podía hacer porque eran muy fuertes, las hizo esta actriz porque era muy parecida a ella, estaba más grande y entonces pues las hizo, ¿no? De hecho, los ciertos shots que salen o ciertos fotos que salen en la película con la cara del demonio son ella maquillada, ¿no? Entonces, ese es una de los personajes que tuvo muchos pedos más adelante porque no fue reconocida cuando se hizo la película. Ni siquiera la pasaron en los créditos, ¿no? Ella fue parte importantísima como doble de esta chamaca, ¿no? Y en una parte de la película recordemos que el padre Carras pierde a su madre, ¿no? Pierde a su madre y hay una parte importantísima donde pues él está súper deprimido, ¿no? Porque pues siente culpa y
y un montón de cosas por la relación que sentía con su madre. Y entonces iban a hacer las escenas donde él estaba sufriendo. Y pues como que las hacían y no, porque como que no le salían al vato, ¿no? Entonces, ese fin de semana decían, bueno, ya vamos a grabar esas escenas donde estás sufriendo por tu madre. Él estaba de viaje con su esposa y con sus hijos, y uno de sus hijos tenía hidrocefalia, ¿no? Entonces, el caso es que estaban en la playa disfrutando y su hijo con hidrocefalia es atropellado por una motocicleta. Y entonces, él, justo esas escenas, acababa de vivir lo de su hijo y está pedo. O sea, él estaba realmente bebido cuando hizo esas escenas y con ese dolor que sintió por el accidente de su hijo, ¿no? Afortunadamente sobrevivió, a ver, no pasó nada, pero tenía como este dolor así cañón. Y entonces por eso es que también es como tan real, ¿no? O sea, si lo ves, dices, no mames, si está sufriendo por la mamá. Y, o sea, lo ves como súper fuerte y real, ¿no? Entonces, hay otro personaje que... Y esta Pandora está, pero bueno. Hay otro personaje, no personaje en la película, quien hace la voz del demonio. Quien lo hizo Mercedes McCambridge, Mercy. Ella ya era conocida por hacer ciertas voces y por haber sido actriz. Ella estaba retirada, tenía problemas en los pulmones y ella había sido muy pedota y muy fumadora. Y entonces Friedkin la busca y le dice, necesito que hagas la voz del demonio para El Exorcista, ¿no? Entonces ella le dice, pues va, pero pues voy a tener, pues necesitas pagarme un varo porque necesito volver al whisky y volver a la fumadera, ¿no? Y además, como es la voz del demonio, y aunque sea una voz y no me vayan a ver, necesito encontrar lo escondido y el demonio que hay dentro de mí. Entonces voy a hacer cosas que igual iban a ser poco ortodoxas, ¿no? Entonces necesito whisky, necesito fumar para sacar este demonio dentro de mí. Se ahorcaba ella misma con bufandas para lograr cierta gravedad en la voz. Bebía todo el día, fumaba todo el día y pues tenía bronquitis crónica, ¿no? Y entonces así logra la voz del demonio en El Exorcista. Fue otra mujer que cuando estrenaron El Exorcista, pues valió madres y tampoco recibió ningún tipo de renombre ni nada, ¿no? De hecho, esta persona y quien hizo de doble tuvieron pedos hasta legales con Friedkin y con la productora por no haber recibido el nombre, ¿no? Por lo menos cuando se estrenó la película. Y hay una escena donde, si recuerdan, Regan, pues es que, pues a ver, ¿qué le pasa a la niña, no? Entonces la llevan al pinche hospital y con los psiquiatras y todo el pedo. Y hay una escena donde ella tiene la angiografía, ¿no? Y le están poniendo una madre aquí. Esa fue la escena que más cautivó al espectador en el cine. Fue la escena que más causó desmayos, vómitos, etcétera. Curioso, porque ahorita estamos como muy acostumbrados a muchas cosas, pero esa fue la escena que más causó desmadre. Y aquí hay otro chisme, y yo cuando lo leí dije, no, no manches. Bueno, ellos utilizaron hospitales y utilizaron equipos y demás que estaban en un hospital para esa escena. Y hay un enfermero que sale al lado de Regan. No se van a acordar, yo creo que de él, pero si no, vuelvan a ver o adelántenle. Hay un cuate al lado de ella que le dice, no, tranquila, todo va a salir bien, tiene un aretito. Ese cuate después estuvo en el bote por asesinato. Eh, en los 70s, más adelante, habría un asesino en Nueva York que cortaba en pedacitos a los gays y los aventaba en el río Hudson. Y fue un caso muy, muy marcado. Él fue el asesino y después fue metido al bote. Friedkin supo y lo fue a visitar a la cárcel y con base en eso hizo la película de Cruising en el 80, que tendría muy, o sea, es una película muy bien lograda que no tendría el éxito que realmente merecería, pero fue basado precisamente en ese cuate, en ese asesino, y él actuaría en El Exorcista pues como extra, básicamente, ¿no? Y otro asunto que creo que pues interesante también,
pues el padrecito Merrin, ¿no? Un gran actor, actorazo, que ya era súper conocido, ¿no? Ya en esos entonces era muy exitoso, había hecho varias cosas con Bergman, pero había hecho de Jesucristo y demás. Cuando él graba la escena donde dice, pues yo te expulso, ¿no? Yo te expulso, hijo de tu puta madre. Bueno, eso no dice, pero básicamente, yo te expulso, hijo de la chingada. Pues no salía la pinche escena. Y entonces el pinche director le decía, a ver, hijo de tu puta madre, pues ¿qué pasa, güey? O sea, entonces el güey le decía, es que yo no creo en Dios, güey. O sea, no creo que esto pueda estar pasando. Entonces no es la credibilidad que necesitas, ¿no? Entonces le dice, a ver, güey, o sea, tú has hecho de Jesucristo, has hecho un chingo de mamadas y no puedes. No, pues no puedo porque no soy católico, no creo en Dios, ¿no? Entonces dice, a ver, tú piensas en el Padrecito como un ser humano, no como alguien que trae algo extra o esencial o como un poder otorgado por Dios, tú hazlo, ¿no? Dicen que el güey se encierra por 1 hora en su camerino y cuando sale, pues logra la escena que vemos en la película, ¿no? Y pues que aquí pedo, aquí estábamos como bien interesante y luego sale un pinche españolete o no sé, mamadas. Y bueno, esos son los casos como el detrás de cámara. Yo creo que hay varios detalles por ahí que la verdad es que no conocían y yo desde que los leí me quedé así de, ¿qué? Está súper interesante. Entonces, ¿qué hay después del Exorcista? El Exorcista se estrena el 26 de diciembre. Ay, o sea, feliz Navidad, ¿no? 26 de diciembre. En el cine había gente así formada, que duraba días formada para ver la película. Cuando la veían había gente desmayada, gritos, vómitos, gente colapsada, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Porque incluso, de nuevo, yo veo la película ahora y digo, y me la sé de memoria y todavía así como que se me hace el ojo así. Imagínense en ese momento. Entonces, había la mala prensa decía que había personas que llegaban a tener la neurosis traumática o psicosis. Eso en realidad no ocurre porque hay un asunto que se llama neurosis cinematográfica, pero eso solamente ocurre en personas que ya tienen ciertas condiciones psiquiátricas, ¿no? Hubo varios ataques religiosos a la película y ahorita les voy a leer un caso particular, de un caso o de una de las prensas de la parte religiosa de la película, más bien de la parte de los padrecitos y demás que criticaron, que a Blatty le superafectó. ¿Por qué? Porque él era pues, fervientemente católico. Y para él, además de la catarsis que hizo en la novela con su mamá, para él era una carta de amor para los jesuitas. O sea, esa película y esa novela era una carta de amor para los jesuitas. Esto está ocurriendo, pero pues creen Dios, o sea. Entonces, les molestaba mucho que estos religiosos pensaran que la muerte de Carras había sido una victoria del diablo, cuando en realidad pues era un acto de fe y un acto de sacrificio, ¿no? Y aquí nos hace pensar quizá de, pues, cómo lo interpretaban ustedes la primera vez que lo vieron, ¿no? Porque pues la iglesia lo vio de una manera pues diferente, ¿no? Y pues por eso fue muy, muy, muy criticado. Y aquí les leo una de las críticas que más le afectó a Blatty, y que decía, bueno, el exorcista muestra la realidad del poder del mal y la posesión diabólica. Proyecta ese poder de un modo el que a usted puede afectarle adversamente. La película es muy peligrosa porque falla a la hora de indicar claramente el poder de Jesucristo sobre el mal. Involucrarse con lo oculto de cualquier forma es muy peligroso. Esas actividades están condenadas por Dios. El visionado de esta película puede llevar a miedos poco comunes, depresión o problemas mentales, dando como resultado un posible colapso físico, mental y espiritual. Es la historia real en la cual esta película está basada. El poder de Jesucristo sobre las fuerzas demoníacas fue demostrado. Y el niño, una niña en esta película, es ahora un hombre felizmente casado. El sacerdote vive ahora retirado en paz. Él no murió de la manera horrible que muestra la película. Por supuesto que no, pero pues, obviamente estos religiosos pues lo agarraron por otro rollo. Pero yo sí los cuestiono, ¿no? La primera vez que vieron la película, sea la edad que sea, porque a mí obviamente el exorcismo y todo este pedo de la vomitada de verde y todo fue lo que me super
me dio miedo, pero ¿qué pensaron del final, no? O sea, realmente qué les deja, ¿no? La película recaudó solamente en Estados Unidos casi 200 millones de dólares, ¿no? La que la convertiría en la película más taquillera de los Estados Unidos antes de que se estrenara Tiburón, ¿no? Que le ganó posteriormente. Esta película como clasificación R en Estados Unidos es la más vista en toda la historia y es el número 90 en la más vista en el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno a muchos niveles, ¿no? Y, y ya va a empezar acá, ¿no? O sea, a bailar, ¿qué onda? Y bueno, El Exorcista, Poltergeist, El bebé Rosemary, en esos entonces se armarían como muchas pinches leyendas, ¿no? Y que pasaban un chingo de mamadas detrás de cámaras. O sea, la verdad es que no fue así. Pero no fue así, pero bueno, el productor hizo otra película posteriormente, se inyectó todo su varo ahí y luego perdió todo en otra película. O sea, así, fue horrible, ¿no? Blatty sería encasillado únicamente en horror, incluso aunque antes hubiera hecho comedia. Friedkin no volvería a hacer otra cosa exitosa en su vida, güey. Incluso esta película que les comento, que neta la tienen que ver si no la han visto, Cruising, con Al Pacino además, no tendría el éxito para nada, ¿no? Pero yo creo que la más afectada fue Linda Blair, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, ¿verdad? Fue la más afectada por ser chavita, ¿no? A ella le escupían en la calle, o sea, la querían madrear porque pensaban que sí estaba posesa, ¿no? Escribirían muchas noticias, muchas fake news, ¿no? Le llamaríamos ahorita, muchas fake news de ella. Y se encasillaría o haría películas en su momento que ya no la llevarían a nada. O sea, ella ya después del Exorcista no hizo absolutamente nada. Hizo el Exorcista 2, el hereje, que sería así, todo el mundo así, la vomitamos, ¿no? Y luego harían varias películas que tienen que ver con este género, que en su momento saldría, que se le llama WIP, que son mujeres en prisión siendo torturadas y violadas y demás. Haría de chavita una película que se llama Nacida Inocente, donde son chavitos que tienen pedos de drogas y pedos de alcoholismo, etcétera. Y hay una escena de violación que en la cárcel que le hacen a este personaje que es Linda Blair. Es una película bastante interesante de ver. Después ella explotaría la parte como sexual, porque pues, fue una persona, o es una persona como muy sensualona, muy bella, y explotaría esa parte y pues tampoco tendría éxito, ¿no? Después del divorcio de sus papás, después de, pues, de que le escupieran en la calle porque pues, según esto estaba posesa, o sea, pobre mujer, tendría mucha vinculación con músicos de ese entonces. Entonces, anduvo con un músico, bueno, varios músicos, uno de ellos es Rick Springfield, rompe con él, andaba con varios rockeros de ese entonces, como cotorreando, tendría un pedo legal por estar involucrada con la cuestión de compra y venta de cocaína, y ella nunca fue drogadicta, pero sí era alcohólica. Entonces estuvo metida en pedos así cañones, entre que no le pegó el Exorcista 2 más adelante, explotó la sexualidad, sensualidad y anduvo con pues mala banda, pues no se convertiría en la actriz que muchos pensarían, ¿no? Actualmente, de hecho, ella siempre le gustaban mucho los animales. De hecho, le encantaban los caballos y siempre fue como muy pro de los animales y actualmente, pues es lo que hace, ¿no? O sea, tiene su institución como para el rollo de salvar animales y todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después del Exorcista? El Exorcista 2, que prácticamente, o el hereje, que por favor no lo hagan, o sea, no la vean, y si ya la vieron como yo varias veces, Nel, una parte importante es que cuando a Linda Blair le ofrecen esto, ella dice, era un gran proyecto, pero en el momento, cuando estábamos haciendo la película, en el guión hubo como 4 o 5 cambios importantes que llevarían la película pues ni a hacer secuelas, subes, bajas, horrendas. Una parte fue no fue exitosa desde el punto de vista que a la gente que la vio no nos gustó, pero en realidad
pues obtuvo el doble de lana que le inyectaron, o sea, monetariamente tampoco fue tan mala, ¿no? El soundtrack es de Ennio Morricone, entonces eso también es como interesante, o sea, y bonito. Y hay una opinión, casi que de las únicas buenas opiniones que hay de algún director por ahí, que les voy a leer, y es como súper cortito lo que dice este cuate, y es que cuando les diga el nombre, pues van a decir, no mames, que ese güey le gustó, la voy a volver a ver. Porque de hecho cuando lo leí dije, ah, bueno, pues igual y me la vuelvo a aventar, para volverme a vomitar, yo creo, porque pues sí no está tan chida. Eh, Martin Scorsese dice que El Exorcista le gustó, pero que El Hereje la supera por mucho. Y ahí se acorta lo que él comenta. Pues habrá que ver como por qué la supera, ¿no? Y él comentaba también un poquito después, bueno, pues es que podría ser que no supieron llevar la historia como realmente tendrían que llevarla, pero él como director, pues le veía otras cosas ahí como positivas. El Exorcista 3 también es una película que yo creo que actualmente mucha banda dice, ay, El Exorcista 3, pero es una gran película. Esta película está basada y es realmente la que es catalogada como la secuela del Exorcista. Está basada en la novela de Legión de William Blatty. Blatty escribe el guión, escribe la novela y la dirige. Es un peliculón. Es un peliculón a muchos niveles. De hecho, cinematográficamente hablando, hay varias escenas que plasmaron como cuestiones de horror para que otras películas más adelante se hicieran. Fue llamada El Exorcista 3 y no Legión por la cuestión de la productora. Él no quería que se llamara El Exorcista 3 porque de hecho en la novela no hay un exorcismo y en la película lo hay. Pero pues a huevo, si se llama El Exorcista, pues tiene que haber un exorcismo, ¿no? Entonces él está en desacuerdo con hacer ese exorcismo y de hecho yo creo que es la parte que medio falla en la película, un poco. Pero es una película súper bien lograda, que tiene unos momentos súper creepy. Yo la volví a ver hace como un año y medio, y estaba yo que no podía dormir, estaba yo pegada al pinche techo. O sea, peliculón también lo que le sigue, ¿no? Eh, un buen ejemplo de Blatty como director y como haciendo de todo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, sabemos que El Exorcista ha proyectado acá, ha hecho mucho para que muchas películas se hagan, ¿no? Incluso el día de hoy siguen utilizando las mismas cosas que en El Exorcista. El vómito, los saltos fáciles, el que la mona, que la cabeza, que esto, que aquello, siguen siendo utilizadas. Pero en su momento hubo una exploitation bien cabrón del Exorcista 2 años después, o 5 meses, o un año después del Exorcista, y hay varias copias o películas que se basaron muy cañón en El Exorcista, italianas, alemanas, turcas, de todo. Entonces les voy a dar como alguna lista interesante. Hay unas que no van a encontrar porque pues ya no existen, de cuál es el exploitation del Exorcista después del Exorcista, 1 año, 2 años de que se realizó. Una de ellas es una película italiana que se llama El Anticristo, y aquí es donde empiezan a sexualizar, ¿no? La parte de la mujer. No es una niña, es una mujer. Entonces empiezan a sexualizar esta parte del exorcismo y la parte pues femenina, ¿no? Y hay una cuestión de escenas y de frases muy parecidas. Después hubo una gringa llamada Abby. Esta está catalogada como en el Black Exploitation, sí, de black, de negro, como Blácula, Blankenstein. O sea, esa película está en ese nivel. Y esta película es interesante porque fue demandada por Warner por ser una copia tal cual, pero con gente afroamericana, ¿no? Entonces ya no hay esa película, todas las copias fueron retiradas de donde sea, ¿no? Hay otra película italiana que es de uno de mis directores favoritos. Aquí cabe aclarar que yo de Mario Bava tengo el programa en la primera temporada, hablé de Lisa y el Diablo, y luego movieron todo el rollo de esa película, que es una joya, y hicieron La Casa de los Exorcismos, en donde le metieron como el subtema del exorcismo, ¿no? Y eso justo porque El Exorcista salió y luego esa salió meses después.
Hay varias por ahí, de hecho hay otra que vale la pena como mencionar porque es El Exorcismo, así se llama, española, de Paul Naschy. Paul Naschy, ustedes saben que pues, hizo un montón de horror, y era director, y era actor, y demás, y él tuvo unas declaraciones muy fuertes porque él decía que antes de que se concibiera El Exorcista y que hicieran El Exorcista, él concibió la pinche historia antes, ¿no? Entonces es interesante de ver solamente porque es Paul Naschy, por lo talentoso y por lo conocido que fue. Pero pues bueno, hay varias por ahí. Está esta otra que es una copia exacta, tal cual, del Exorcista, que es una película turca que se llama Seitán. Es una copia en música, así, parte por parte es copiada en todo, ¿no? Hay otra que es Magdalena y el Mal, que es alemana. Aquí el grado, pues, la cuestión interesante es que sale un actor del Exorcista. Si recuerdan, en El Exorcista está el mayordomo, Carl, y él es el que hace en esta película del padrecito que exorciza a la morra, ¿no? Entonces, hay varias por ahí como exploitation chido que vale la pena como ver, o intentar buscar un poquito más de información. Espero que este programa les haya dado un poquito más de información del Exorcista, un poquito más de background y sobre todo, pues más ganas de volverla a ver, pues, con otros ojos y pues con otros ojos y demás, ¿no? Que estén muy bien, cenobitas. Hasta la próxima.